Si pueden acompañarme en el Evangelio de San Marcos. Estamos estudiando el Evangelio de San Marcos. Vamos por el capítulo 14. El día repetido de hoy es el capítulo 14. Entonces, quiero hablarle a ustedes sobre algo que ocurrió en ese capítulo. El tema de hoy es un lugar llamado Getsemaní. Un lugar llamado Getsemaní. Vamos a leer desde el capítulo 14, desde el 32 al 37. 5 versículos. Dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. El 37 dice: vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Amén. Un lugar llamado Getsemaní. Aquí vemos a Jesucristo en sus últimas horas, si queremos decirlo así, de vida, en un lugar llamado Getsemaní. Este lugar Getsemaní lo encuentra usted en la Biblia, llamado también como el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos estaba en las afueras de Jerusalén. Y en este monte había un huerto llamado Getsemaní. Getsemaní, como bien lo dice su nombre, tiene un significado que le voy a estar dando más adelante. Vamos a comenzar con el 32. Dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre que yo oro. El contexto de esto es que Jesucristo, luego de haber tenido la última cena con sus discípulos, luego de haberle dicho a Pedro: Pedro, tú me vas a traicionar. Luego de que Pedro le dijo: no, Señor, yo no te voy a traicionar. Luego de que él le dijo a Judas: Judas, tú me vas a traicionar y me vas a vender. Y a Pedro le dijo: tú me vas a traicionar y me vas a negar 3 veces. Luego de que pasó esto, luego de esta cena, el mismo día, esa noche, Jesucristo decide irse con su discípulo al Getsemaní, al Monte de los Olivos. Entonces tomó a sus discípulos y caminó con ellos al Monte de los Olivos. Luego que llegó allí, le dio instrucciones a unos cuantos de ellos que se quedaran ahí, que se quedaran allí y que velaran. Pero se llevó con él 3 de sus más íntimos discípulos. Y aquí me quiero detener, porque decimos que Dios no hace acepción de personas, y por ende Cristo tampoco hace acepción de personas. Pero aquí vemos que Cristo decidió llevarse a 3 de sus discípulos cuando tenía con él 11. ¿Por qué digo 11? Bueno, porque el número 12 en ese momento no se encontraba presente. El número 11 de sus discípulos, el número 12, estaba planeando y venía de camino con el ejército de los romanos a prender a Jesucristo. Entonces aquí Jesucristo toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice la palabra que él comenzó a angustiarse. Ahora, déjeme decirle algo de estos 3 discípulos. ¿Por qué Jesucristo lo tomó a ellos y no a los otros? Dice aquí en Marcos 5:37 que estos son los mismos discípulos que habían sido los testigos de la transfiguración del Señor. O sea, posiblemente en este mismo monte de los olivos, estos 3 discípulos presenciaron cómo Cristo fue transfigurado, cómo cuando él oraba se apareció Moisés y Elías, y el rostro, el semblante de él fue iluminado con una luz estrondosa, que sus ojos fueron cegados. Entonces estos mismos 3 discípulos estuvieron con Jesucristo en esa situación. Otra situación en la que encontramos estos mismos 3 discípulos aparte con Jesucristo fue cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo.
Entonces Cristo resucita a la hija de Jairo y estos 3 discípulos también estaban allí presentes. Estos 3 discípulos fueron testigos de su agonía, fueron testigos de su sufrimiento, pero también de su resurrección y de su gloria. Ahora Jacobo y Juan, 2 de esos 3 discípulos, eran hermanos. Ellos eran hermanos, ellos eran hijos de Zebedeo, como bien dice su palabra. Estos mismos le pidieron a ellos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Dice: Maestro, permite que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda cuando tú estés en el trono. Estos son los mismos que menciona la Biblia acá. Le doy todo esto a modo de contexto para que usted se dé cuenta que Cristo tenía cierta intimidad con estos 3 discípulos. Que la mayoría de las veces se refería a estos 3 discípulos no como preferidos, sino como íntimos. Eran discípulos que no solo caminaban con él, sino que tenían una relación íntima con el maestro. En el verso 34, mire lo que dice acá. Él les dijo: mi alma está muy triste. Pero el verso 33 dijo que cuando él lo tomó, él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Me imagino a Jesucristo cuando iba caminando y le decían: muchachos, yo estoy triste, estoy angustiado. Estos fueron los 3 discípulos que Jesucristo decidió abrirle su corazón y demostrarle su angustia. Se fue un poco delante, dice la palabra, y se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Aquí me quiero detener en este verso, porque es poderoso lo que está pasando aquí. Vemos a un Cristo decidido que entregó su vida por nosotros, que vino y caminó y sabía su misión. Vemos a un Cristo que en este momento, cuando se está acercando el momento cúspide de él entregar su vida, lo vemos como está afligido, acongojado, incluso está orándole al Padre que apartara de él aquella hora. Está pidiéndole a su Dios que lo envió, que si era posible, que aquella hora él no tuviera que vivirla. ¿Cuántos de nosotros no tenemos momentos así? ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos en un lugar que se llama Getsemaní? En situaciones, porque el Getsemaní no es solo un lugar, también puede ser una situación. El Getsemaní es una situación donde usted siente que usted no puede llevar la carga que usted lleva. El Getsemaní es un lugar donde usted está allí, pero usted no quiere estar allí. El Getsemaní es un lugar que quizás usted no eligió para estar allí, pero aún así está en ese lugar. Por eso el tema es un lugar llamado Getsemaní. Ahora, ¿qué pasa en el Getsemaní? ¿Por qué el tema es Getsemaní? Vamos a entrar en contexto. La palabra Getsemaní, le voy a dar el significado de la palabra Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivos. En aquel monte, como bien lo dice su nombre, habían árboles que daban olivos, que su fruto eran los olivos. Entonces, había ese lugar donde se prensaban los olivos. No solamente se cultivaban los olivos allí, sino que también se prensaban los olivos. O sea, se procesaban los olivos. ¿Con qué objetivo? Para extraer de los olivos el aceite. Entonces vemos a Jesucristo en el Getsemaní. Vemos a Jesucristo ofreciendo su cuerpo, ofreciendo su vida para ser prensado. Entonces el nombre de este lugar donde Jesucristo fue no solamente es que significaba prensa de olivos, sino que también en lo espiritual tenía un significado, porque Él fue a ese lugar a orar al Padre para que su cuerpo no fuera molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Jesucristo está orando al Padre para que su cuerpo no sea usado, para que su cuerpo no sea molido. Esto es lo que está pasando aquí. De esta manera el cuerpo de Jesucristo fue aplastado. Cuando Jesucristo fue crucificado, sígame acá en lo espiritual, cuando Jesucristo fue crucificado,
cuando le dieron los latigazos, cuando Jesucristo le pusieron esa corona de espida, cuando fue escupido, cuando le pusieron la corona de espida, cuando lo humillaron, cuando fue ante el sacerdote, cuando se burlaban de él fue molido igual que los olivos. De él iba a salir una sustancia que era la vida misma y contenida dentro de él. Pero si él no era molido, de él no iba a salir sanidad. De él no iba a salir vida. Entonces por eso es que Jesucristo ora al Padre y le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero mire lo que le dice más adelante en el 36. Le dice: mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Aquí vemos a un Cristo, número uno, que se dirige al Padre. Fíjese, cuando usted está pasando por el Getsemaní, recuerde que el Getsemaní es esa situación o ese lugar de angustia, de dolor, donde no le quedan fuerza. Número uno, usted se acerca al Padre. Cristo le oró al Padre. ¿Para qué? Para que pasara de él esa copa, para que pasara de él ese momento amargo que él iba a vivir. Y él ora y dice: Padre, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Número dos, en el Getsemaní, tú no solo te encuentras en tribulación, no solo te encuentras en angustia, no solo te encuentras en dolor, sino que también te rindes a la voluntad de Dios. Gracias. O sea que si tú no te rindes a la voluntad de Dios en el Getsemaní, estás en vano en el Getsemaní. Si tú no te rindes a lo que Dios está demandando de ti en ese momento de angustia, en vano estás pasando ese momento de angustia. Si no identificas lo que Dios quiere hacerte, dónde Dios quiere llevarte, lo que Dios quiere sacar de ti, en vano estás pasando por lo que estás pasando. Y aquí vemos que Jesucristo le dice: que sea tu voluntad, no la mía. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces el Getsemaní es ese lugar. Miren, cuando él se va, le dice a 3 de sus discípulos: quédense aquí y velen. Y lo que dice luego es que él vino y los halló durmiendo. Luego de que él hace esta oración, él regresa a sus 3 amigos íntimos, sus 3 discípulos íntimos, lo que él eligió de esos 11 para que estuvieran con él velando en este momento de tanta angustia. Él los encuentra durmiendo. Esto me impacta porque Jesucristo, que vino a dar la vida por ti y por mí, que vino a dar la vida por los pecadores, en un momento de angustia necesitaba personas a su lado, necesitaba alguien que le diera aliento, que lo acompañara, y él no contaba con ellos. Ellos estaban allí físicamente, ojo, allí estaban, pero ellos estaban durmiendo. Ellos no estaban haciendo lo que el maestro le había pedido. Cristo le dijo: velad. Entonces esto es importante. Cuando usted esté en un Getsemaní, cuando usted esté en una situación que usted siente que no puede más, no solo usted debe orar, sino usted también tiene que velar. El velar es parte del Getsemaní. Dios usa el Getsemaní para que tu relación con Él sea expandida, para que tú crezcas en los brazos de tu Dios, para que tú aprendas a depender de Dios en ese momento de angustia, en ese momento de fricción. Para eso es el Getsemaní. El Getsemaní no es solo para Dios llevarte por tribulación y tristeza, también es para que tu relación con Dios, la intimidad con Dios, aumente día a día. Pero esto no es lo que más me impacta. Lo que más me impacta de este lugar y de este momento del Getsemaní, lo que más me impacta es que cuando él necesitaba amigos, no lo tenía. Esto es lo que más me impacta. Asimismo, nosotros suele pasar que cuando estamos pasando por el momento más difícil, usted y yo, nuestros amigos no aparecen. Cuando estamos pasando por ese Getsemaní, nuestros amigos no hacen acto de presencia. Lo que nosotros pensamos que son nuestros íntimos amigos, como Cristo se llevó 3 discípulos íntimos. Lo que nosotros pensamos que somos íntimos son los que no están allí cuando usted y yo necesitamos.
Pero qué bueno que Cristo está allí para usted y para mí. Qué bueno que hay un Cristo que dice en su palabra que intercede por nosotros en nuestras debilidades. Está en el trono al lado del Padre. Aleluya. Dice otra vez fue. Él los dejó y incluso le preguntó. Mire lo que le dicen. No han podido velar una hora. Ustedes no han podido quedarse ni siquiera una hora velando. ¿Velando para qué? ¿Qué se estaba cocinando en el Getsemaní? Déjame decirte que en el Getsemaní Cristo se estaba preparando para que los romanos vinieran y lo apresaran. Pero no solo eso. Ya Cristo estaba comenzando a sentir la carga de todos tus pecados, de todas tus enfermedades, de todas tus transgresiones, de tu falta de identidad, de tu falta de personalidad. Cristo ya estaba pensando a sentir el peso de todo eso que tú cargas, que no tienes que cargarlos. Él lo quiere cargar por ti. Entonces por eso vemos que Cristo ya está empezando a sentir todo esto. Porque es que ya él estaba empezando a sentir la ira de Dios. Mire lo que dice más adelante, el 38. Dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Qué poderoso eso que está ahí. Déjame decirte algo. En el Getsemaní, tú no solo vas a sentir dolor. En el Getsemaní no solo tus amigos te van a abandonar. En el Getsemaní tú estás más propenso a caer en tentación. En el Getsemaní el enemigo está atacando tus retaguardias. El enemigo te va desnudando poco a poco de lo que tú dependes. Tú dependías de tus amigos íntimos, ya tú no lo tienes. Tú dependías de aquellas personas que tú pensabas que iban a estar allí, ya tú no lo tienes. Entonces el enemigo ahora dice aquí la palabra, el Cristo te dice ahora, vela. ¿Por qué? Porque no entréis en tentación. Entonces en el Getsemaní también tú y yo somos más propensos a caer en tentación, porque nuestro espíritu está siendo atribulado, porque estamos siendo atacados desde varios ángulos. Esto es lo que Cristo está diciendo aquí. Los discípulos estaban durmiendo y Cristo estaba pasando por el peor momento de su vida antes de la crucifixión. Porque déjeme decirle, hay 3 veces. Si usted conoce más, usted me deja saber luego. Pero yo conozco 3 veces que Cristo llora en la Biblia. Número 1, lloró cuando su amigo Lázaro murió. Él fue y lloró con Marta. Él estaba acongojado, él estaba triste. Él lo resucitó, pero él lloró por ello. Número 2, desde las afueras de Jerusalén, Cristo miraba a Israel en su fiesta de Pascua y él miró y le dijo, oh Israel, qué pena que tú no has reconocido que yo soy el Mesías y que yo vine a salvarte. La número 3 que Cristo lloró es aquí. Eso no quiere decir que Cristo caminó por la vida quizás siendo duro de corazón. No, la Biblia habla de su compasión. La Biblia habla de tantas veces que él fue compadecido, que fue movido. ¿Por qué? Por la insistencia de la gente. Porque lo veía en necesidad y lo sanaba y lo salvaba y le multiplicaba panes para que ellos comieran. Entonces contamos con un Cristo que se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Pero aquí estamos viendo que Cristo necesitaba una mano ayuda y no la encontró. Cristo necesitaba a alguien que viniera y le sustentara. Y por eso él oraba al Padre. Él oraba al Padre no solo para que pasara la copa de él. También él oraba para ser fortalecido. ¿Por qué yo sé esto? Le voy a buscar por qué. Porque en el Evangelio de San Marcos yo encuentro cómo Dios manda un ángel para que fortalezca a Jesucristo. Le voy a buscar el verso exacto. San Lucas 22:43, mira lo que dice la Biblia. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entonces esta misma versión que está en los 3 evangelios sinópticos, está en Marcos, está en Lucas y está en Mateo. Estas 3 versiones del Getsemaní
aquí Lucas me dice lo que Marcos no me dice en el capítulo 14. Lucas me está diciendo que cuando él oró, en una de esas veces que él fue y dejó a sus discípulos y ellos estaban durmiendo, vino un ángel y lo fortaleció. Por eso es que encontramos luego en Marcos 14:42, te lo voy a leer. 42 dice: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. O sea, ya venía Judas con el ejército romano a prender a Jesucristo. Y aquí veíamos a un Jesucristo que no quería beber de esa copa, pero que al final se sometió a la voluntad de Dios. Aquí vemos ahora a un Jesucristo que se levanta y le dice a sus discípulos: levantaos, vamos aquí porque se acerca. O sea, escúchame, él no se quedó esperando que vinieran a meterlo preso. Él dijo: vamos a caminar hacia ellos. Ya usted sabe la determinación que había en Jesucristo luego de que ese ángel lo fortaleció. Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Si cuando tú estás en el Getsemaní y estás en contacto con Dios, si tú no sales con más determinación, si tu espíritu no sale más fortalecido que como estabas antes de cruzar por el Getsemaní, eso no es Getsemaní, eso no viene de Dios. Esa aflicción puede ser un resultado de tus malas decisiones, o puede ser un resultado de un mal que alguien te ha querido hacer. Pero si es Dios que está poniendo el Getsemaní, o si es Dios que está usando el Getsemaní, déjame decirte que tú vas a salir más fortalecido del Getsemaní. Eso encontramos aquí. Entonces, vamos al 41. Dice: vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Al final, ya cuando él ve que ya ellos simplemente querían dormir, él le dijo: está bien, sigan durmiendo. Y vemos como hay como una secuencia, porque el 42 dice: levantaos, pero en el 41 él dice: dormid ya. Podemos entender aquí que hay una insinuación de un tiempo que pasó del verso 41 al 42, donde Cristo le dice: ok, duerman, y luego más adelante le dice: ya vienen, levántese. Esto es para la persona que se encuentran durmiendo en el Getsemaní. Esto es para la persona que piensa que el Getsemaní vino a derribarlos, que el Getsemaní vino para crear una parálisis en ellos. El Getsemaní, si tú descansas, si tú buscas de la intimidad de Dios y estás en el reposo del Señor, déjame decirte que llegará el día que tienes que levantarte y caminar hacia tu propósito. Para eso viene el Getsemaní a nosotros. Y yo sé que usted está escuchando mucho esa palabra que la estoy mencionando, pero que yo quiero que usted se lleve la esencia de que el Getsemaní no es solo un lugar, sino que puede ser una situación en su vida. Una situación en la cual usted sienta que ya no le quedan fuerzas. Una situación en la que usted sienta que los suyos no están allí. Eso puede ser el Getsemaní en su vida. Entonces, la ausencia de que los discípulos no estuvieran allí para ayudarle hace que Jesús aumentara en oración y en velar. Él veló por sus discípulos cuando ellos dormían. No solo él lo necesitaba, sino que él lo hizo por ellos. Por eso es que usted ve que más adelante, en ese mismo evangelio, él le dice a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado al Padre para que ustedes no caigan. ¿Usted sabe por qué le dijo eso? Le dijo eso porque ellos más adelante, cuando los romanos vinieran y se llevaran a Jesucristo, ellos iban a salir huyendo. Ellos iban a salir temerosos. De hecho, déjame decirte una consecuencia de tú no velar cuando estás en el Getsemaní. Una consecuencia de que tú no ores y que no veles cuando estás en el Getsemaní es que tú obras en la carne y no en el espíritu. Vienen los guardias a buscar a Jesucristo. Viene Judas, le da un beso. Porque la señal de la traición era que Judas besaría al que era el maestro. Entonces Judas le da un beso, pero luego que le da ese beso, los romanos tratan de apresarlo. Y Pedro lo que hace inmediatamente es que saca su daga y corta la oreja de uno de los siervos de los sumos sacerdotes. Si Pedro hubiese estado velando cuando tenía que velar, Pedro no hubiese cometido ese error. ¿Usted se da cuenta
Quizás usted dice, pero está bien, él estaba defendiendo al maestro, pero con esa acción él podía impedir que Jesucristo lograra su propósito, que era que fuera apresado y que fuera molido por nuestro pecado, que fuera crucificado y que muriera y resucitara al tercer día. Al Pedro tomar esta acción, no en el espíritu, en la carne, ¿por qué? Porque no estaba conectado a través de la oración, porque no estaba velando. Cuando estaba en Getsemaní, no estaba haciendo lo que Jesucristo le dijo que hiciera. Usted ve la importancia de mantenerse conectado con Dios mismo a través de la oración y a través de velar. No debemos dormirnos en el Getsemaní. No es tiempo para dormir. Estoy hablando a gente que ahora en esta pandemia le está pasando lo que le está pasando y siente que no le quedan fuerzas. Yo le estoy hablando a gente de por Dios que dice que ya yo no puedo más. Tú estás en el Getsemaní, pero no es tiempo de dormir. Despierta, te dice hoy. Te dice tu Dios, despierta, vela y ora. ¿Para qué? Para que no caigas en tentación, para que tu espíritu no sea amedrantado. Ora y vela para que tus fuerzas sean renovadas como las del búfalo. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando estamos en el Getsemaní, queremos salir del Getsemaní, pero cuando nos encontramos con obstáculos nos rendimos. Mi espíritu quiere salir de esa situación, pero mi carne es débil. Eso fue lo que pasó allí. Y fíjese cómo Jesucristo pudo vencer esta situación. Fíjese cómo él logró vencer esta situación. Fue a través de la oración y de velar. Esto es tremendo, esta enseñanza del Getsemaní, porque aquí no solo aprendemos que debemos orar y que debemos velar, sino que aprendemos que debemos rendirnos a la voluntad de Dios. Cuando Cristo dice, Padre, que pase de mí esta copa, Él no está diciendo, yo no lo voy a hacer. Él está diciendo, Padre, si es posible. Mire cómo Él le dice, tú puedes todas las cosas, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces Él le está diciendo, Señor, si es posible, si hay otra alternativa, sácame de aquí. Pero déjame decirte que no fue así. Dios tenía un plan más grande que el que Cristo tenía en ese momento en su mente. Y Cristo lo sabía. No era que Cristo estaba desconectado, era que en su posición de ser humano, porque déjame decirte, Él era Dios, pero era humano. En su posición de ser humano, de ser carne, Él sentía debilidad, Él sintió temor en ese momento. Él no quería pasar todo eso. Para que tú entiendas mejor lo que Cristo pasó en ese momento, yo te voy a dar 2 versículos. Te voy a dar 2 razones por las cuales Él se sentía como se sentía. 2 razones le voy a dar. Esta copa que Él está hablando era la copa de la ira y el furor de Dios. Esta copa era la copa de la muerte que menciona Jeremías e Isaías. Eso es lo que encontramos aquí. Ahora yo te voy a dar 2 versículos. Ok. 2 razones de la agonía de Jesucristo. Número 1, Él iba a llevar nuestros pecados, nuestras transgresiones encima de Él. Esa es la número 1. La número 2, Él estaba llevando encima de Él maldiciones generacionales que tú y yo íbamos a tener que cargar con ellas. Y a través de Él, esas generaciones, esas maldiciones iban a ser rotas. Isaías 53, mira lo que dice. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Esa es la razón número 1.
Él sintió todo ese dolor y toda esa agonía porque él estaba llevando, en ese momento se comenzaba a cumplir las escrituras, la profecía de Isaías, de que él iba a comenzar a llevar todas esas cargas sobre él como Cordero de Dios. ¿Y por qué yo hablé de maldiciones generacionales? Deuteronomio 21:23 lo explica. Gálatas también. Mira lo que dice aquí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Tú te estás dando cuenta de lo que está pasando acá? Usted se está dando cuenta de que Jesucristo, al ser crucificado en un madero sin ser pecador, sin ser ladrón, como lo decía la ley, porque los que colgaban y lo que crucificaban en el madero era porque eran pecadores, y Cristo, sin ser pecador, él accedió a ser colgado en aquel madero, y que la maldición y la ira de Dios y el pago del pecado tuyo y mío viniera sobre él. Entonces estas dos cosas nos explican a nosotros por qué Cristo se sentía como se sentía, porque era en su naturaleza de ser santo y de no llevar mancha. Él accedió a llevar todas tus cargas y todas mis cargas. Es poderoso lo que vemos aquí. Entonces, estoy terminando ya casi, pero déjame compartir esto contigo. Vimos que Jesús es fortalecido cuando está en Getsemaní. Vimos que Jesús caminó determinado hacia su propósito en el Getsemaní. Ahora, ¿qué pasó en el Getsemaní? ¿Qué pasó en el Getsemaní? Te voy a decir qué pasó en el Getsemaní. Cristo caminó hacia su propósito, pero también Cristo cumplió las profecías. Una de ellas que se cumplió allí es que él no dejó que ninguna de sus ovejas se perdieran o cayeran. Hay un evangelio que él ruega y ruega ¿para qué? Para que sus ovejas no sean dispersadas. Y aquí vemos que fueron dispersadas, pero él también rogó para que los dejaran ir. El evangelio de Lucas me lo dice, que él rogó para que los dejaran ir. Entonces fíjate cómo aún pasando por el Getsemaní, él se puso a sus discípulos primero que él mismo. Él dijo: ok, ustedes me vinieron a buscar a mí, entonces está bien, llévenme, pero déjenlo ir a ellos. Claro, Marcos no nos dice eso. Para usted encontrar eso, usted tiene que ir a Lucas. Pero todas estas palabras se alinean para que el Getsemaní tuviera su propósito. Fíjese cómo el Getsemaní, siendo un huerto, Cristo camina determinado a su propósito al que él vino a la tierra. Y fíjese cómo el primer hombre peca en un huerto llamado el Edén. En el segundo huerto que encontramos aquí, que es el Getsemaní, Cristo básicamente elimina todas las consecuencias. Él abraza las consecuencias de que la humanidad pecara y camina hacia su propósito. Lo que yo le estoy diciendo a usted no es tan complicado. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que Cristo se puso a él de último como Dios y te puso a ti primero. Estás en el Getsemaní, pero ¿por qué propósito estás en el Getsemaní? Todos como humanidad estamos pasando por esto que estamos pasando, pero ¿con qué propósito? ¿Qué quiere Dios de esta situación? ¿Será que Dios quiere que tú te mantengas alerta y que te mantengas orando para que no caigas? ¿Será que Dios te ha apartado, nos ha apartado para Él ministrarnos y enviar a sus ángeles a que nos ministren? Pero déjame decirte, los ángeles que descendieron no le ministraron a Pedro, ni a Santiago, ni a Jacobo, porque ellos estaban durmiendo, ellos no estaban orando, ellos le ministraron a Jesucristo. Yo me imagino, esto soy yo imaginándome, que si ellos hubiesen estado velando, esos ángeles le hubiesen ministrado y le hubiesen impartido fuerza a ellos también. Entonces hay que estar pendiente con esto que estamos viviendo, porque Dios permite que algunas cosas pasen para Él trabajar algunas áreas de nuestras vidas. Dios permite que estas cosas sucedan para Él revelarse y manifestarse.